Bueno, muy bien, el domingo, que va a ser 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Estamos ahora con el oficial a cargo de la representación en la FAO en Uruguay. Recuerden que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero sus iniciales en inglés son FAO, en este caso en Uruguay. Está con nosotros Gonzalo May. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ¿cuál es la función de la FAO en Uruguay? La FAO es como tú decías, una agencia especializada de las Naciones Unidas en alimentación y agricultura. Especializada porque proveemos conocimiento técnico y apoyo al país en general, a las autoridades nacionales, pero también a otras contrapartes públicas y privadas que están haciendo acciones en pos de la alimentación y la agricultura. Bueno, por ejemplo, acá el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Lema ya ha anunciado, por ejemplo, que se van a tomar algunas acciones para el tema de la seguridad alimentaria. ¿Cómo está eso en Uruguay en este momento? Sí, en particular tenemos una línea de colaboración con el Instituto Nacional de Alimentación, que depende del MIDES, que tiene que ver con la generación de información de calidad para atacar los temas de inseguridad alimentaria. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística está haciendo un relevamiento de información que toma la metodología internacional que usa FAO para medir la inseguridad alimentaria, que es una forma de ver el fenómeno de lo que a veces conocemos como hambre en el mundo. ¿Qué datos se pueden esperar de ese informe? Bueno, los datos que tenemos pasados son una serie del 2014 al 2021 que se relevan internacionalmente a nivel de todos los países que integran la FAO, que hablan de una situación y relevan lo que se llama inseguridad alimentaria. Lo digo porque a veces se menciona hambre, que para la jerga de la FAO, para la definición de FAO, hambre es equivalente a subalimentación. No los aburro con los detalles técnicos, es bastante simple. La subalimentación es cuando una persona no ingiere la dieta energética que necesita para tener una vida saludable. No estamos comiendo la cantidad de calorías que necesitamos para vivir. Eso tiene consecuencias muy graves en la salud de las personas. A eso se le llama hambre. Hay otra medida complementaria que es inseguridad alimentaria, que es la incertidumbre que tengo yo o las personas de si voy a estar bien alimentado o no. Es una batería de preguntas que se recoge en una encuesta y se procesa con un modelo estadístico más complejo que da grados entre, inseguridad alimentaria grave, que ya es lo que se podría parecer al hambre, e inseguridad alimentaria grave y moderada, que es la medida, de la luz amarilla. Y entonces Uruguay ahí, ¿cómo se ubica? El Uruguay tiene en los últimos 6 trienios aproximadamente 20 puntos de inseguridad alimentaria grave y moderada, y 7 puntos aproximadamente, 6,7, 6,8, 7, de inseguridad alimentaria grave. Y tiene menos de 2,5 puntos en términos de hambre o de subalimentación. ¿Faltan políticas públicas para actuar en esto? ¿Falta presupuesto también de parte de los gobiernos para poder actuar en esto? Siempre hay lugar para la mejora y siempre hay esfuerzo que la política pública puede hacer. Pero también tengamos presente de que uno puede pensarlo desde el punto de vista de lo que falta en ese sentido, ya sea en hambre, que es muy bajito el valor, o en inseguridad alimentaria, como otras cosas que a veces pasan más desapercibidas, que también tienen que ver con el Día Mundial de la Alimentación, que es el sobrepeso y la obesidad, cuyos números son muchísimo más pasmosos. Entre 6 y 7 de cada adultos uruguayos poseen sobrepeso u obesidad. Casi un tercio de los adultos uruguayos poseen obesidad. Y un dato todavía más alarmante, entre 10 y 12% de los niños y niñas menores de 5 poseen obesidad y problemas de sobrepeso. O sea, tenemos una alimentación, sí tenemos una preocupación por el lado de aquellas personas que no pueden acceder, que son un fenómeno que la política pública tiene que atacar, pero también tenemos este otro que se relaciona con enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y cuyo factor de riesgo principal es la mala alimentación. De quienes no pueden acceder, en las últimas cifras de pobreza, por ejemplo, que se conocieron en Uruguay, se pudo ver que hay un porcentaje comparativo al 2019, al 2021, en el 2022, que aumentó y que tiene que ver con la franja más chica, la primera infancia, de 0 a 6 años. De hecho, ayer, por ejemplo, la vicepresidenta de la República
visitó al director de OPP aquí en Uruguay para que de alguna forma las partidas económicas que todavía no se han aprobado se puedan agilizar para poder transferir y para poder actuar en cuanto a políticas públicas. Hoy en la situación de la primera infancia, ¿es lo más preocupante en cuanto a la inseguridad alimenticia? Yo creo que es un fenómeno que requiere mucha atención porque fundamentalmente las consecuencias de la inseguridad alimentaria o de la privación alimentaria en la infancia son muy difíciles de compensar después y tienen consecuencias muy severas. O sea, uno puede pensar en términos del sobrepeso y la obesidad como un fenómeno de la población adulta que se puede atacar por la política pública. Pero digamos, tiene medidas que son de más largo plazo y que tienen que ver con fenómenos que también son de más largo plazo, como las consecuencias de las enfermedades no transmisibles. En la primera infancia, las consecuencias son muy directas y se prolongan para toda la vida. Y eso es realmente comprometer el futuro de nuestros niños y niñas. Y es un problema de muchísima entidad. En un país que tenemos pocos niños y niñas. Claro. Tenemos pocos nacimientos. ¿Y Uruguay cómo está ahí, si lo comparamos con la región? Bueno, Uruguay siempre comparativamente con la región está mejor que la región. En los datos de inseguridad alimentaria, comparativamente, Uruguay aumenta un par de puntos cuando la región aumenta en promedio entre 15 y 20 puntos. Nuestros vecinos aumentan más de 20 puntos. O sea, en comparación, Uruguay se beneficia del tipo de Estado que posee y de las fortalezas que posee el Estado para hacer frente a las políticas públicas, aún en infancia, que es uno de los lugares donde tenemos amplia oportunidad de mejora. Bueno, como usted sabrá, hay una polémica respecto al tema de las ollas populares. Aquí en el Uruguay se está actuando, o por lo menos el Ministerio de Desarrollo está actuando en un futuro para eliminar las ollas populares y sustituirlas en este caso por una especie de móviles que van a entregar comidas y que van a ir de un municipio a otro entre los municipios más afectados en Montevideo. ¿Es necesaria hoy la olla popular en el Uruguay? Nosotros somos muy respetuosos como Agencia de Naciones Unidas de las discusiones nacionales y ese tipo de polémica es una discusión nacional donde participan las autoridades, participa la sociedad civil y no es una discusión que se resuelva desde el conocimiento técnico per se, es una discusión donde interviene la política pública, el activismo social. No tenemos una receta prescriptiva sobre eso, realmente no tenemos mayor, digamos, no hay un punto de vista que salde desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos como agencia especializada. Igualmente hay mucha Unidas. gente en Uruguay que si no tiene una olla popular hoy, en algún momento del día tal vez, o en el día entero, no podría comer, ¿no? O sea, es una situación delicada también. Hay las alternativas de proveer alimentos como surgieron en la pandemia son importantes y le han dado solución a mucha gente que se alimenta de ellas. Recuérdese que no solamente fue en la pandemia, prepandemia, los comederos y merenderos que existían daban solución a muchas personas, en algunos casos porque la política pública quizás no llegaba a esos lugares o por defectos propios de los sistemas que están dando en algún lugar específico. O sea, es un fenómeno que convive con nosotros desde hace muchos años. Ahora, si es el fenómeno conveniente, si es lo mejor, si es lo que hay que hacer, esa es una discusión nacional. Muchas veces se habla de la falta de alimentos, pero también en realidad hay un factor muy importante que es lo que se desperdicia, lo que se desecha. ¿Tienen un índice más o menos del volumen que el Uruguay desecha de comida por año, por mes? No sé si hay alguna... Hay estimaciones internacionales que hablan de que entre un cuarto y un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciándose, ya sea porque se pierden en la cadena entera de producción o porque se desperdician en la distribución y en los hogares. Ese es un índice mundial. Eso es un índice mundial. Las estimaciones que ha generado el Uruguay a partir de trabajos que se hicieron justamente con aporte de la FAO en el 2017 en un esfuerzo interinstitucional que lideró la Fundación Ricaldoni, la Facultad de Ingeniería, otros actores, hablaban de cifras comparables. O sea, el Uruguay no es una excepción en el contexto mundial. Y realmente hay un área de oportunidad para trabajar en ese sentido, en reducir las pérdidas de los alimentos que tiramos. Que por suerte lo estamos haciendo. El 29 de septiembre se celebró el Día Internacional de Pérdidas y Desperdicios y se presentó el Comité Nacional de Pérdidas y Desperdicios que lidera el Ministerio de Ambiente con otros actores para trabajar justamente en ese tema. Muy bien, Maid, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto. Bueno, muy bien.
Lo mismo para nosotros. Pausa. En instantes vamos a mostrarles cómo Nacional ganó anoche en el estadio y pasó a ser el puntero de Clausura.